Buenas tardes, Nick. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. ¿Qué tal? Buenas tardes. No sé si tienen a la vista mi pantalla. Sí, Lick. Excelente, gracias. Sí, gracias. Bueno, compañeros, vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. Vamos a continuar con nuestro programa. Creo que la clase de hoy es un poquito más, más fácil que las anteriores, porque hay temas que ya los hemos visto desde otro punto de vista y que tienen mucha similitud a lo que ya hemos platicado. Bueno, vamos a entrar a conocer ya lo que es la ley penal. ¿Sí? Ya iniciamos con las nociones fundamentales del derecho penal, ¿verdad? Ese conjunto de doctrinas, instituciones, normas jurídico-penales que estudian el delito, que estudian el delincuente, la pena y las medidas de seguridad. Y hoy pues vamos a tratar la ley penal, ¿sí? Atendiendo a los conceptos que ya hemos visto, la doctrina que ya hemos analizado. Para ustedes, ¿qué es la ley penal? ¿Alguien que me pueda ayudar? Bueno, vamos a decir que la ley penal, pues es esa disposición jurídico-penal creada por el Estado que regula el delito, el delincuente, las medidas de seguridad y las penas. Pues cuya finalidad de la ley penal es pues resguardar los bienes jurídicos tutelados que por sí misma están ya inmersos en cada tipo penal, ¿no? Pues la ley penal para los ciudadanos pues es como de carácter preventiva, de carácter protectora de esos bienes jurídicos tutelados. Y desde otro punto de vista, pues está dirigida al juez para que pueda castigar o para que pueda emitir las penas que correspondan, agotado el debido proceso, cuando una persona pues se le ha comprobado su responsabilidad en un hecho delictivo. La ley penal no solo es de carácter de hacer, no solo castiga o no solo sanciona aquellos actos antijurídicos de hacer, sino también aquellos actos de dejar de hacer. También a veces en determinadas circunstancias el hacer algo también se puede hacer algo o no hacer algo o dejar de hacer algo también se puede constituir en la comisión de un hecho delictivo. No digamos aquella omisión
que realiza una persona en cuanto a dejar de hacer algo que tiene la obligación de hacer. En ese sentido, pues la ley penal, reitero, es ese conjunto de disposiciones jurídico-penales que establecen los delitos, la responsabilidad en cuanto al delincuente, las medidas de seguridad y las penas. Entonces, ¿estamos bien ahí con la definición de la ley penal, compañeros? ¿Algún comentario, pregunta? ¿Algún aporte que quieran hacer? Entonces, Lick, disculpe, una pregunta. Ajá. Para mí, entonces, la ley penal es el conjunto de normas y disposiciones que es la que regula la conducta de las personas y es la que aplica sanciones y penas, así es. Veamos, el conjunto de normas y principios que regulan la conducta de las personas, estamos más bien ante un derecho, ante una definición de derecho, ¿sí? En sentido contrario, la ley penal, ¿sí?, es la norma, ¿sí?, es la disposición emanada por principio constitucional del Congreso de la República, ¿sí?, que establece las penas, que establece los delitos primero, ¿sí?, el delincuente, las penas y las medidas de seguridad. Aquí estamos específicamente ante el Código Penal. En sí es la ley como tal. Y en cuanto a regular conducta, pues lo que hace es establecer los delitos en cuanto a la conducta de las personas cuando se violenta un bien jurídico tutelar. ¿Qué manda Ruth? Perdón, ¿alguien levantó la mano? Yo, licenciado. Manda. Buenas tardes. Sí, Buenas licenciado, tardes. entonces la ley penal es la misma definición que derecho penal que hemos venido viendo, ¿no? No, veamos. Derecho penal es el conjunto de doctrinas, de instituciones, de principios que estudian, ¿sí?, el delito, al delincuente, las penas y las medidas de seguridad. ¿Qué estudian? ¿Sí? Ok, ya, Ajá. Los doctores en derecho, ¿sí?, los estudiantes de derecho, ¿sí? muy bien. Y la ley penal es la norma que establece los delitos, al Ya, delincuente, las penas y las medidas de seguridad. Es la ley en sí. propiamente, ok. Gracias, licenciado, muy Ah, amable. vaya, mucho gusto a sus órdenes. Ya entendí, ¿Qué manda? ya le entendí. Ok, excelente. Bueno, las características en todas las ramas del derecho, pues, nos establecen diferencias en cuanto a su aplicación. Sí, en ese sentido, pues vamos a ver las características de la ley penal. La generalidad, obligatoriedad e igualdad, la permanencia de la ley penal, la imperatividad, que es sancionadora y es constitucional en cuanto a sus características. ¿Alguien me podría ayudar con la lectura del artículo 4, por favor? Sí tienen a mano su código penal. Sería el artículo 4, territorialidad de la ley penal. Ajá, por favor. Salvo lo establecido en tratados internacionales, este código se aplicará a toda persona que cometa delito o falta en el territorio de la República o en lugares o vehículos sometidos a su jurisdicción. Gracias, Valeria. De nada. Subrayemos donde dice a toda persona.
¿A qué se refiere la generalidad, obligatoriedad e igualdad? En atención a este artículo podemos establecer que la ley penal se dirige a todas las personas que habitan en el territorio. Y también no solo a personas humanas, sino a personas jurídicas. Personas jurídicas establecidas en el país o personas jurídicas de carácter extranjero, pero que tienen alguna actividad en el país. O sea que se aplica en general a todo mundo. Y su carácter de obligatoriedad, erga omnes, no es solo para los que quieran obedecer la norma o los que quieran cumplirla, sino que es de carácter obligatorio, es obligación acatar la norma penal. Y en cuanto a la igualdad, no hace diferencia en cuanto a raza, religión, sexo, posición económica o política, sino que todo mundo, ¿sí?, tiene la obligación de acatar la norma penal. Todos tienen que cumplir la norma penal. Por supuesto que hay personas que por su investidura tienen algún beneficio de inmunidad o de antejuicio. Pero eso no quiere decir que no se les pueda aplicar la ley. Lo que sucede es que hay procedimientos especiales en cuanto a iniciar una investigación sobre el conocimiento o sobre la denuncia de un hecho delictivo. Por ejemplo, el presidente, los diputados, los ministros, los alcaldes que tienen inmunidad, pero tienen inmunidad en cuanto a la investidura que ostentan. Esa investidura los protege políticamente en cuanto a la cantidad de denuncia que tienen. Pero eso no significa que si ellos cometieron un hecho delictivo, son impunes. Lo que existe es un procedimiento previo para establecer si se puede o no existe la posibilidad de llegar a una investigación criminal. En todos los demás casos, todo mundo tienen la obligación de cumplir y acatar la norma. No hay una diferencia en cuanto a que sea de raza europea, que todo mundo que esté en el país tiene que acatar las normas penales guatemaltecas. Y no hay diferencia en cuanto a quién o en cuanto a quién no deba de acatarla. En cuanto a la exclusividad de la ley penal, esto se refiere a que solo la ley penal, ¿sí?, solo el Código Penal o leyes especiales, ¿sí?, en materia penal pueden crear delitos y establecer penas, así como las medidas de seguridad. Recordemos el ius puniendi, ¿sí?, ese poder y esa capacidad que tiene el Estado de crear delitos y de imponer sanciones. Y lo hace a través de ese vehículo, ¿sí?, del derecho objetivo, que es el Código Penal, que es la ley penal. En materia penal criminal, pues es la única fuente es el Código Penal. Y ahí vamos a atender a lo que es el artículo número 1 del Código Penal, bajo ese principio latino, nullum crimen, nulla pena sine lege, ¿verdad?
No hay crimen sin ley. No hay crimen sin pena que esté establecido previamente en la ley. Entonces, esa característica de exclusividad nos indica que solo la ley penal crea delitos, establece las penas y las medidas de seguridad. ¿Estamos bien ahí, compañeros? En cuanto a la característica de permanencia e ineludibilidad de la ley penal, la permanencia se refiere al tiempo y el espacio en que una ley se va a aplicar. En otras palabras, pues se refiere a la ley, en cuanto a tiempo y en cuanto a territorio. Puede ser que una ley sea de carácter general a todo el territorio o sea un carácter específico a determinado territorio. A eso se refiere cuando se refiere a la permanencia de la ley penal. Se refiere al tiempo y al espacio en el cual va a estar vigente hasta que sea abrogada o sea derogada. Y la ineludibilidad de la ley penal se refiere a que nadie puede evitar el cumplimiento de la ley penal. A eso se refiere. Es inevitable el cumplimiento de la ley penal. Y el que transgrede la ley penal, pues va a ser, a veces la palabra se ve acreedora, como que fuera un premio, ¿verdad? Pero es una sanción, ¿sí? Se va a hacer acreedor de una sanción, ya sea prisión, multa o la suspensión de su profesión, por ejemplo. Y a eso se refiere la palabra ineludibilidad, que es inevitable el cumplimiento de la ley penal. Para todos los que habitan el territorio nacional, reitero, ya sean nacionales o ya sean extranjeros. ¿Alguien me podría decir a qué se refiere la abrogación de la ley, de cualquier ley? ¿Abrogar qué es? Eliminarla. Eliminarla, ¿verdad? Completamente. Valga la redundancia, eliminarla. ¿Sí? Y derogarla, pues es eliminar parcialmente una ley. Por ejemplo, se va a quitar un artículo, se va a eliminar un párrafo, una frase. Eso es derogar. Abrogar, pues nos referimos a la eliminación de la ley en su totalidad. Bueno, permanencia se refiere al tiempo y al espacio en que está vigente, y la ineludibilidad de la ley pues se refiere que es inevitable. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta ahí? En cuanto a la imperatividad de la ley, pues podemos establecer que todos debemos cumplir ese mandato de la ley penal, ¿verdad? Resguardar esos bienes jurídicos tutelados. La ley pues manda a hacer, manda a prohibir el lesionar los bienes jurídicos que protege o que tutela. Todos debemos de cumplirla. Caso contrario, pues se establece la amenaza de una pena, de la sanción. ¿Sí? Imperatividad, se debe de cumplir la ley penal. No deja a su libre albedrío al ciudadano de si la quiere cumplir o no, sino que la tiene que cumplir. Y en cuanto a que sea sancionadora, pues, como hemos visto anteriormente, esa teoría de la remuneración, que todo aquel que cometía un delito, pues tenía que aplicarse una pena.
Sin embargo, esa teoría, como lo vimos, fue superada y pues el objeto o la finalidad del derecho penal es la rehabilitación y la prevención del delito, pero no deja de ser sancionador y no deja de establecer penas o medidas de seguridad. En ese sentido, pues vamos a atender que la ley penal es sancionadora, porque aquella persona que ha sido responsable de una acción delictiva, pues va a tener una sanción, ¿sí? O va a tener una pena, ya sea la pena de prisión, ya sea una pena de multa o ya sea la suspensión de su profesión, por ejemplo, o incluso de sus derechos civiles también puede ser suspendido, ¿verdad? También es una sanción. En ese sentido, el derecho penal, pues, no deja de ser sancionador. Y en cuanto al derecho penal, que es constitucional, yo me atrevería a decirles que la Constitución Política de la República, junto a la ley penal, son las dos normas de mayor importancia. Y no estoy diciendo jerarquía, estoy diciendo importancia. En virtud que a través de la ley penal, en el sentido de prevención, coadyuva con la Constitución a que no se lesionen esos bienes jurídicos tutelados que establece la misma Constitución. Imagínense que no existiera el derecho penal, que no existiera una norma que castigue a aquella persona que vulnera o lesiona bienes jurídicos tutelados. Imaginemos que no existiera el delito de homicidio o de asesinato. Y aunque la Constitución indicara que el Estado se organiza para proteger la vida, pero si no hay sanción, ¿qué creen ustedes que pasaría? Regresaríamos a un estado de la violencia, de la venganza privada, ¿verdad? Regresaríamos a un estado salvaje, en el cual no se respetaran los derechos o las garantías mínimas que establece la Constitución para cada persona. Entonces, la Constitución establece esas garantías a las cuales el derecho penal debe de responder y no superar la Constitución, no contradecir los preceptos constitucionales, sino que garantizar esa protección a esas garantías y a esos derechos mínimos que establece la Constitución. Y vean que la Constitución no solo establece esos derechos mínimos, sino que también establece la organización misma del Estado. Y más adelante vamos a ver que existen delitos contra la misma Constitución, contra el orden constitucional. Entonces, esa es una característica del derecho penal, que es constitucional. En cuanto a la forma y especie de la ley penal, pues la forma de la ley penal va a atender más que todo en cuanto a quién crea la norma, ¿sí? ¿Cuál es el órgano u organismo del Estado que crea la norma? Ahí vamos a atender a las formas de la ley penal. Y en cuanto a las especies de la ley penal, pues vamos a atender a la forma como se nos presentan las leyes penales. Veamos las formas de la ley penal.
la ley penal formal. ¿Quién es el órgano constitucionalmente facultado para crear la ley penal? Vamos, compañeros. ¿Quién es? ¿Quién crea la norma en Guatemala? El Estado. ¿A través de qué órgano? Organismo legislativo. Animal legislativo. Congreso. Es correcto, compañeros. Es el Congreso de la República el que está facultado, el organismo legislativo, como bien lo dijeron, para crear la norma penal. En ese sentido, atendiendo a la forma de la ley penal formal es la que nace del Congreso de la República. ¿Sí? Es el que está constitucionalmente facultado para hacerlo. Y atendiendo a la forma en cuanto a la ley penal material, pues esta disposición de materia penal no nace de ese órgano constitucional. Y aquí vamos a encontrar a los decretos leyes, que por ejemplo se emiten durante un gobierno de facto, ¿verdad? Un gobierno que llegó al poder no por los procedimientos constitucionales, sino que pudo haber llegado a través de la fuerza. Y que en ese momento, pues, a la hora de existir un golpe de Estado, también se pierde el ordenamiento jurídico desde la Constitución. Se pierden los órganos del Estado, ya no tenemos Congreso, ya no tenemos organismo judicial y ya no tenemos organismo ejecutivo. Y quien dirige el país, pues, es una junta de gobierno. Por eso mismo, en ese estado de tiempo y espacio, la ciudadanía no se puede quedar sin normas. Entonces, este gobierno de facto, pues, crea decretos leyes, que posteriormente, pues, ya a la hora de existir un Congreso de la República, pues, puede ser ratificado, ¿verdad? O puede ser eliminado del ordenamiento jurídico. Pero también estos decretos leyes pueden nacer del Ejecutivo, pero solo cuando exista una necesidad. Por ejemplo, en el terremoto, no recuerdo quién era el presidente, y imagínense, el terremoto fue a las 3 de la mañana. Y a las 4 de la mañana, pues los amigos de la OGENO ya andaban saqueando centros comerciales, joyerías, ya andaban en rufianería. Entonces el presidente de turno, viendo esa necesidad, pues emite un decreto ley, que posteriormente el Congreso de la República se reuniera, pues ya debía de ratificarlo o eliminarlo. ¿Qué manda Daniel Fernández? No se le escucha. El presidente de ese entonces era Lauro García, ¿vale? Él no es Lucas García, ¿no? No, Lauro. Ah, vaya. Ajá, muchas gracias. Bueno, gracias. Entonces él emite un decreto en contra de la rufianería, ¿verdad? Porque a esa hora el Congreso no estaba reunido y imaginemos cuándo se iba a reunir, ¿no? Entonces, en cuanto a las formas de la ley penal, la formal es aquella que nace del órgano jurisdiccionalmente constituido y facultado para tal efecto. Y la ley penal material nace de órganos que no están creados para eso. Pues es el Ejecutivo, en dado caso, emita esa. Y en cuanto a la especie, yo les decía que nos referíamos más... Micrófonos. Daniel. Sí, gracias, compañero. Gracias. Se refería a la forma en cómo nos presentan la ley, a la forma en cómo fue creada. Las leyes penales especiales, que ya hemos platicado de ellas, pues regulan disposiciones jurídico-penales.
que no están contenidas en el Código Penal, sino que son leyes aparte, ¿verdad? Que regulan conductas referentes a determinada rama del derecho penal. Por ejemplo, la ley de la violencia contra la mujer, ¿verdad? Contiene delitos. ¿Sí? El Código Militar también contiene delitos. También el Código Tributario también contiene delitos. ¿Sí? Entonces, esas son leyes penales especiales que no están incluidas en nuestro Código Penal. Y los convenios internacionales, pues son todos aquellos acuerdos o tratados a los cuales celebran diferentes estados y contienen normas de jurídico penales. Atienden más que todo a delitos transnacionales, por ejemplo, el terrorismo, el tráfico de estupefacientes, también el tráfico de personas, también hay algunos tratados en cuanto a materia de salud en relación a cuestiones internacionales, ¿verdad? Estos tratados y acuerdos internacionales, convenios internacionales, pues deben de ser ratificados por el Congreso de la República. Y al ser ratificados por el Congreso de la República, pues pasan a ser parte de nuestro ordenamiento jurídico. Y los decretos leyes, que son esas disposiciones jurídicas que no nacen del Congreso de la República, sino que nacen del Ejecutivo o de una junta de gobierno, ¿verdad? Cuando por alguna razón, ya sea por un golpe de Estado o por una emergencia, pues no está constituido, no está reunido el Congreso de la República. No sé si estamos bien hasta ahí, compañeros. Dick, solo una consultita. ¿Se manda? ¿Sí me escucha? Sí, le escucho. Ah, perfecto. Estos decretos ley que usted dice que son así como emergentes, ¿sí? Que se indican por gobiernos de pactos, como se explica, si son sujetos a revisión, como usted indicaba, sujetos a revisión por el Congreso, ratificados, pero algunos se han quedado. Eso implica que después de esa revisión, o sea, los avalaron, los aprobaron y los consideraron adecuados. Sí, algunos pues ya dejan de surtir efectos a la hora que se establece un ordenamiento jurídico, ¿verdad? Otros pues sí, por sus características que son muy efectivos, pues siguen vigentes. El Código Civil es un decreto ley que nace en un gobierno de facto. El Código Procesal Civil y Mercantil es un decreto ley también, que nace en un gobierno de facto y fue ratificado por el Congreso, ¿verdad? Por la forma tan especial en que no puedo decirles legislado porque no era el gobierno, no era el Congreso de la República el que lo crea, pero sí, a la hora de constituirse o restablecerse el ordenamiento jurídico, esa norma pasa al Congreso de la República para que sea discutida y lleve a cabo todo el procedimiento de ley, ¿verdad? Y la ratifica el Congreso y sigue vigente a la fecha. Entonces, ¿estamos bien hasta ahí? Muchas gracias. Muy bien. Compañeros, el martes iba a haber clases. Yo creo que los exámenes empiezan el lunes, ¿verdad? Así es. Así es, licenciado. Ajá, muchas gracias. ¿Qué manda, Flor? Buenas noches, licenciado. Disculpe, es que fíjese que yo me cambié de sección, entonces no sé cuál es la modalidad de los exámenes. ¿No me podría decir? Bueno, según nos decía el doctor, para el primer parcial no van a venir casos. ¿Okay?
sino que nos vamos a referir hasta donde hemos avanzado para el examen. Y ya posteriormente el segundo y tercer parcial solo son casos. Yo creo que nuestro examen es el 4 de marzo. Gracias, licenciado. Muy bien. En cuanto a lo que tienen que estudiar, pues sí es necesario e imperativo, así como la ley penal, pues que tengan material, ¿verdad? Ya el doctor les indicó que tienen que hacerse de un libro, de material establecido en el programa de estudio, en la bibliografía, porque no es suficiente la clase, no es suficiente. ¿Sí? ¿Qué manda Andrés? Sí, podríamos optar por el libro de Matabela, ¿verdad? Pues sí, podrían optar por el libro. No es obligación un autor específico, ¿verdad? El libro se adecua muy bien al programa. Ese libro. Muchas gracias, Lick. Hasta en orden, creo que va. Sí, Muy yo bien. estaba revisando eso y sí, está en orden a como vamos, Lick, está bastante en orden y es lo que yo estaba usando para estudiar. Ah, muy bien. Sí, es bastante bueno el libro. Ujú. Bueno, compañeros, si no hay dudas, me voy a quedar hasta acá. Vamos a ver leyes especiales. Licenciado, perdone la molestia, pero es que no le escuché bien. ¿El próximo martes sí hay clase o no hay clase? Sí, hay clases. Sí, hay clases. Sí, Ah, es ok, gracias. presencial. Ajá, el doctor Galvez estará con ustedes. Y creo que es el momento idóneo para que confirmen con él el contenido del examen y la forma del examen. ¿Sí? Gracias, licenciado. Gracias, Vaya, Lick. muchas gracias. Vaya, muchas gracias. Si no hay otro comentario, pues espero que Muchas pasen gracias, licenciado. feliz noche. Vaya, feliz noche. Feliz noche, licenciado. Gracias, licenciado. Buenas Licenciado, noches. gracias. Buenas Buenas noches. noches.